Señor, te damos gracias por el regalo de este noveno mes que hoy cumplimos en esta actividad que tú has suscitado. Todas las obras buenas vienen de ti como de su fuente y tienden a ti como a su fin. Hoy en el noveno mes, mañana empezaremos el 10º. Te pedimos nos concedas actitudes renovadas. Te pedimos que podamos ubicar que somos tu cuerpo, somos un colectivo muy amplio, donde nosotros tenemos una parte fundamental, esencial de contacto con el más necesitado. Te pedimos, Señor, que podamos realizar las acciones necesarias para que aquello que se inicia con una llamada de ellos se pueda manifestar con una manifestación de tu amor a través del amor de la iglesia. Danos, Señor, tu luz y danos las actitudes cristianas. Bien, en esta reflexión le he titulado Cristianos en Gestación. Estamos empezando el Evangelio de San Marcos. Solamente hay 2 perícopas antes de esta que leemos. Primero, claro, la presentación de Juan el Bautista, que empezó a predicar, la tentación en el desierto, y la tercera, lo que el día de ayer leíamos, que era el que el Señor llamó a Pedro y a Andrés, a Santiago y a Juan para ser pescadores. Y después de estos 3 pasajes, la predicación del Bautista, las tentaciones en el desierto y lo que es en la llamada a los primeros discípulos para ser pescadores de hombres, viene el primer milagro, que es este. Y vamos a titularle Cristianos en Gestación, porque es interesante recordar el espacio en donde acontece el milagro. Esta fotografía o pintura es de Søren Kierkegaard. Es un filósofo danés del siglo XIX. Filósofo que murió joven, 44 años, 42 años. No tenía más de esos. Y es el precursor de lo que llaman el existencialismo, pero con una fe muy profunda. Dice él, solamente existe un cristiano en el mundo, Cristo Jesús. Todos los demás no somos más que cristianos en gestación. O sea, nos falta mucho. Un día quizá cuando Dios nos llame, podremos decir, dejé de estar en gestación y soy una realidad cuando esté en la presencia de Dios. Bien, vamos al texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaúm el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, he subrayado que es el primer milagro que el Señor realiza y es interesante ubicar dónde realiza el milagro. Dice que había precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. Bien, vamos a hablar acerca de la sinagoga y de este primer milagro que realiza el Señor. Adelante. Es interesante ubicar que el Evangelio nos muestra el día de hoy que el primer milagro que efectúa el Señor Jesús
es un exorcismo, o sea, es una expulsión de un endemoniado o de un demonio en una persona poseída. Y quizá va a haber muchos milagros y también muchos exorcismos. Pero aquí lo interesante es dónde se encuentra el que está endemoniado y que fue liberado. Y es fundamental ubicar que se encuentra en la sinagoga. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser posible? No sé, la sinagoga era el lugar sagrado que estaba en cada pueblo, una sinagoga. Recuerda que solamente había un templo, que era el templo de Jerusalén, y cada una de las comarcas tenía sinagogas. Esta es la sinagoga de Cafarnaúm, nos dice el Evangelio. Pero fuera de Cafarnaúm, quizás es importante que sea en Cafarnaúm, porque reitero, Cafarnaúm es la ciudad donde Jesús elige prácticamente a 10 de sus 12 apóstoles. O sea, es la ciudad que le dio al Señor por lo menos los 7 más sobresalientes. Estamos hablando de una región muy bendecida, pero es ahí quizá donde tengamos que ubicar, pues que el que seamos elegidos por el Señor no significa que estemos exentos de que pueda acontecer lo no adecuado. Uno podría pensar que un endemoniado está en el cementerio, ahí donde hay muerte, o en los caminos, ahí donde nadie transita, quizá en el desierto, ahí en ese lugar solitario, o quizá en los basureros donde van los desechos de lo que vivimos o lo que consumimos, o algún centro de perdición de los que abundan, a lo mejor un lugar donde la gente se prostituye, donde la gente se alcoholiza, y bueno, encontrar un endemoniado en un lugar santo, sobre todo esto es sorprendente y sobre todo nos debe parecer insospechable. Adelante, pero hoy debemos ubicar que desde los lugares sagrados puede acontecer y no se vale que tú y yo digamos, bueno, si es una sinagoga, o sea, en realidad en el judaísmo no se encontraba totalmente la santidad, sino en el que vino a planificar lo que el judío estaba esperando. Tenemos que evitar el antisemitismo y también alguien podría decir, bueno, es que sí, hay muchos demonios en lugares donde hay violencia, donde hay de pronto una actitud de fanatismo, o sea, allí es donde se encuentra el demonio y entonces pasar al demonio a la sinagoga, a la mezquita, a las capillas, a los monasterios, a los salones del reino, a esos lugares donde la gente de pronto puede ser engañada y pues bueno, hoy tenemos que ubicar sobre todo que más allá del lugar, cualquier persona, es ahí donde se encuentra nuestra posibilidad de aspirar a lo más digno, lo más noble, o ser propensos a las cosas más degradantes. Recordemos que el ser persona es una de nuestras máximas fuerzas, pero también puede ser nuestro máximo adversario. El ser persona es nuestra más grande cualidad, pero si no sabemos nosotros actuar bien, puede ser nuestro acusador, nuestro juez más severo con el cual podemos encontrarnos. Hablemos sobre ese ser persona y la ley de la libertad adelante con la que todos nosotros debemos encontrarnos. Por persona entendemos el sujeto último de todo ser y de todo obrar. O sea, yo soy un ser humano, tú que estás, José Luis, eres un ser humano, tú, David, que estás aquí, eres un ser humano, Fer, Ángela, Alicia, somos seres humanos, pero la persona de Rogelio es este sujeto último de individuación, donde es Rogelio y no la humanidad la que es mala, sino Rogelio el que puede ser bueno o el que puede ser malo. Y así cada uno de los que estamos en ese ejercicio de reflexión. Somos ese sujeto último del ser persona, pero también del obrar de una persona. Y en ese sentido el ser persona es una cualidad, porque yo soy yo y no soy tú. O sea, la persona es un sujeto totalmente distinto a todo otro y lo que tú y yo sabemos se nos ha dado a diferencia de cualquier otra criatura de este regalo tan grande como es nuestra creación
Hoy el Salmo 8, que es el Salmo responsorial, dice que es el hombre para que de él te acuerdes, el ser humano para darle poder. Sí, Dios nos ha dado inteligencia y en la inteligencia tenemos un poder enorme. Dios nos ha dado voluntad y en la voluntad podemos ser creadores o destructores. Dios nos ha dado la libertad y en el libre albedrío tomar decisiones. O sea, no actuar por un movimiento instintivo, sino un movimiento de reflexión. Porque el ser persona es un elemento fuertemente dinámico. O sea, yo espero mañana ser mejor que hoy. Y hablando de mis 30 años de ministerio, yo en realidad, o sea, mi vida ha cambiado. O sea, porque estoy en constante movimiento, como tú estás en constante movimiento. Si alguien que está aquí es casado, casada y tiene ahorita 20, 24 años de casado, tiene 25 años de casado o 30 años de casados, o sea, ubican que ha habido un elemento de cambio, digamos, esa posibilidad de ir escribiendo un nuevo argumento en nuestra propia historia. Pero en ese sentido, el ser persona es un gran reto y al ser un reto es un riesgo. O sea, sería más fácil que tú y yo no tuviéramos problemas de decir sí o decir no. Decía Cervantes que el sí y el no son palabras que se pronuncian con dos letras y dan que llorar muchos años. Pero tú y yo tenemos que decir sí o tenemos que decir no. Un gran reto, pero un gran riesgo y puede convertirse en un severo juez porque hace falta que tú y yo digamos un sí desde la inteligencia, desde la voluntad y la libertad, o digamos un no desde esa inteligencia, desde esa voluntad y desde esa libertad. Hablamos adelante de que somos seres únicos. Simple y sencillamente nosotros, como personas humanas, podemos elegir, podemos discernir, podemos amar. Hay una expresión, digamos, muy coloquial y muy difundida que dice que el hombre nace, pero la persona se hace. O sea, sí, digamos, yo te lo diría de otra manera, como lo compartí el sábado en la misa de mi mamá. Lo que yo soy es el regalo que Dios me ha dado. Y lo que yo haga con lo que yo soy es el regalo que un día yo le daré a Dios. ¿Sí? Lo que yo soy es el regalo de Dios para mi persona. Y lo que yo haga con lo que yo soy será el regalo que un día mi persona le dará a Dios, nuestro Señor. Y decía cuando celebraba la misa de los 20 años de mi mamá, que cuando emprendamos el camino, no tan solo Dios nos preguntará si hemos sido buenos, sino si hemos dejado cosas buenas antes de emprender el camino. Hoy debemos ubicar que el hombre nace y la persona se hace. O sea, tú y yo estamos en construcción, estamos en proceso, somos seres dinámicos. Juan Jacobo Rousseau escribía en un libro llamado Confesiones, dice, yo solo siento mi corazón y siento a los hombres. No soy como ninguno de cuantos vi y aún me atrevo a creer que como ninguno de los que existen. O sea, no hay dos Rogelios. Sí habrá dos Rogelios, pero Rogelio Narváez Martínez o David García Mata o Fer López Jun, solamente hay uno o solamente hay una. Dice Rousseau, si no valgo más, soy al menos distinto a todos. Tan solo después de haberme leído podrás juzgarme si la naturaleza hizo bien o mal al romper el molde en que me vaciara. Y así lo decimos también coloquialmente, que después de que Dios te creó, Él rompió el molde. Adelante, hoy el Señor nos invita a escribir la historia. Ser personas en esa individuación que es Rogelio, esa individualidad que es David, esa individualidad que es Ángela, esa individualidad que es Alicia o que es Sara, esa individualidad que es Silvia o que es Hilda. O sea, ser personas en esa individualidad es una gracia. Solo nosotros podemos ser héroes o puedo ser villano. Puedo ser protagonista en la historia o puedo ser un antagonista nefasto. Yo puedo ser famoso sin pretensiones
de protagonismos, pero quedar en la buena memoria de la gente, o puede quedar mi memoria en el triste recuerdo de las personas al ser una persona infame. Solo tú y yo podemos ser santos, o podemos ser pecadores. Se trata pues de esa condición del ser humano que no nos avergüenza. Pero si nos damos cuenta en la sinagoga de Cafarnaúm que hay un endemoniado empedernido, debemos, digamos, sobre todo, reconocer en algunos caminos algo del templo y de la sinagoga, y sobre todo que también fuera de la iglesia y fuera de la sinagoga hay gente buena. Bien, nosotros somos aquellos que podemos escribir la historia, y reitero, lo mismo que hay endemoniados dentro de la sinagoga o dentro de la mezquita o dentro de la iglesia, también hay gente buena fuera en los caminos, fuera del lugar sagrado. Quizá lo más constatable y lo más estremecedor adelante es que no tan solo en la sinagoga, sino en el cenáculo, lo del demonio en la sinagoga, pues no debe quedarnos o dejarnos solamente en criticar desde fuera lo que es la estructura judía, sino también hacer un juicio desde el interior de nuestra iglesia, sobre todo ubicando que si en la sinagoga, en el primer milagro, en Marcos 1, 21 al 28, acontece que hay un endemoniado, cuando concluye esta historia, 3 años después de este milagro, en el mismo cenáculo se encuentra alguien que es poseído por Satanás. Dice el evangelio que el demonio ya había entrado en él, ya había sido poseído, y por eso él ya va y hace lo que tiene que hacer, y todavía en el huerto del Getsemaní le da un beso en la mejilla, y el Señor le dice, como siempre le había hablado a él y a los otros apóstoles, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y hace falta, bueno, ubicar que no es el estar en un lugar lo que nos hace santos o nos hace pecadores, sino las decisiones que vamos tomando en lo personal. Adelante, nos falta mucho en ese sentido. Se trata de la ley de la libertad de elección. Y alguien de pronto dice, es que tú ya eres salvo si te vienes conmigo. Mentira. O sea, todos somos salvos, pero estar salvados, o sea, tú y yo somos salvos porque Cristo nos ha salvado, porque Cristo nos ha ofrecido la salvación. Pero del ser salvos, al estar salvados, falta que cada día yo escriba una historia de respuesta ante la propuesta de Dios. Y vuelvo otra vez a mencionar, así como crecen los lirios en el pantano, no es estar en un lugar o con una congregación o comunidad lo que nos hace santos, ni tampoco lo que puede convertir en endemoniados a los demás. Claro que hay unos que dicen, es que allá está el demonio en aquella iglesia, y allá tú vete con ellos porque son el estiércol del demonio, ellos son el vómito de Satanás. Y es lamentable porque al final de cuentas, al final de nuestros días es cuando Dios nos podrá decir, ven, bendito de mi Padre, tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, fui forastero, enfermo, encarcelado, me asististe. O sea, no es el que alguien te diga que en aquella iglesia se juntan los hijos de Luzbel. O sea, no es lo que a veces apreciamos, donde tú y yo somos los buenos y los otros son los malos. Tú y yo somos los policías y los otros son los delincuentes. O sea, ese juego de niños, no es posible. O sea, saber que no es estar en un lugar ni con una congregación o con una comunidad lo que te haga santo. O sea, somos salvos, sí, pero de ser salvo al estar salvado, yo tengo que escribir mi propia historia. Adelante. Ahora entiendo, bueno, cómo puede ser posible que en el tiempo y en el espacio, ante las mismas circunstancias, pueda haber personas devastadoras, destructivas, y pueda haber personas seráficas, personas muy santas, personas dignas del olvido, de la amnesia colectiva, y personas que nunca van a pasar del buen recuerdo de los demás. O sea, es la misma circunstancia en donde nace alguien que quiere dañar y alguien que busca unificar al mundo.
alguien que es egoísta y que solamente ve por su propio bien, y alguien que es capaz de renunciar a su vida, como Santa Teresa de Calcuta, por hacer el bien a los demás. Adelante, concluyamos diciendo que tú y yo en realidad somos cristianos en gestación, porque es la ley de la libertad. Y en cuestión de santidad, la santidad son voluntades firmes, iluminadas por la gracia de Dios. Personas que, siendo dóciles al impulso de la vida interior, saben poner la parte que les corresponde. Y aquí es donde acontece lo más importante. Tú y yo podemos elegir. ¿Es la grandeza o es también nuestra fragilidad? ¿Eliges la luz o las tinieblas? ¿Eliges la libertad o la esclavitud? ¿Eliges la gracia o eliges el pecado? ¿Eliges el bien o eliges el mal? En la sinagoga de Cafarnaúm había un endemoniado. En el cenáculo, cuando el Señor instituye la Eucaristía, cuando el Señor nos da su cuerpo santísimo y su sangre preciosísima para salvación, hay alguien que ya ha sido poseído por Satanás. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos decir sí o podemos decir no. Todos los cristianos estamos en gestación. Solo existe un cristiano, es Cristo Jesús. Todos los demás somos cristianos en gestación. Que Dios pues nos conceda luchar por ser mejores personas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.